En el año 1978, Neil Young profetizó: el rock and roll no morirá jamás. ¿Esta afirmación se sostiene al día de hoy? En este podcast nos proponemos retomar esa consigna con músicos uruguayos y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del rock and roll. Bienvenidos a Hey Hey My My. ¿El rock and roll no morirá jamás? El primer recuerdo que tenés de contacto con la música, que se te venga a la memoria. Yo me acuerdo que una vez estaba mi padre tenía un trío que tocaban folclore, tango, canto popular, no sé, de todo un poco. Y me acuerdo estar en alguna situación que sería un comité de base o algo así, que ellos estaban tocando y yo tenía una guitarra roja de plástico con clavijas amarillas. Y años después confirmé que esa guitarra existió, por lo tanto ese recuerdo es válido, digamos. Sí, fehaciente. Sí, eso es lo primero que recuerdo, así como lo primero que recuerdo. O sea, que tu contacto con la música viene de familiar, digamos. Sí. ¿Hubo mucho de eso en tu vida? Sí, digamos? en mi niñez había mucho de eso. Los fines de semana, mis padres estaban separados, que yo soy chiquito, y los fines de semana me iba con mi padre y los fines de semana era muy común que terminara en guitarreada la cosa. Cualquier evento, uno de los días del fin de semana, en algún momento, se tocaba la guitarra. Bien, y eso te fue había instrumentos, cosas como para que sea algo. Mi padre tenía una guitarra. No, de hecho la guitarra de mi padre, yo si pedía permiso me la prestaba. Pero por lo general era como que lo mismo que yo haría con Nina, que es como tipo, si querés tocar te sentás en el sillón, yo te la pongo, cuando querés dejar de tocar te la saco, es como para cuidar el instrumento. No tenía guitarra propia ni nada, el resto de la semana no tenía. De hecho, la primera guitarra que tuve era de unos tíos de mi hermana, que la tuve como a los 12, una cosa así, 11, 12 capaz. Que la tenían tirada en un galpón y me la prestaron, que estaba destruida, pero fue la primera guitarra que tuve. Y desde ese primer recuerdo hasta 12, 13 años, eso que me decís que tuviste tu primera guitarra, siempre fue como música más canto popular. No. ¿O recordás? No, mi padre se escuchaba mucho Beethoven, sobre todo. Los cuartetos de cuerdas de Beethoven, los conciertos para cuerdas de Beethoven se escuchaban mucho, y algunas de las sinfonías también, la séptima particularmente la escuchábamos mucho. Escuchábamos mucho tango. Y después cuando se tocaba otras cosas. Zambas, milongas, ese tipo de cosas. Y después yo, desde muy chico, me recuerdo escuchando el Help de los Beatles muchas horas. Mi padre tenía el vinilo del Help y yo lo escuchaba, tenía unos auriculares, un equipo Sanyo, los Sanyo japoneses, que estaba bueno. Que de hecho lo rastreé, ese equipo nunca apareció, me encantaría tenerlo. Son joyas, ¿no? Que tenía unos auriculares Sanyo que tenían volumen de cada lado, y yo recuerdo mucho agarrar el disco de los Beatles, el Help, que está bastante paneado, y bajar uno para escuchar solo una cosa y escuchar otra. Me acuerdo como horas haciendo eso, tipo sábado lluvioso, era escuchar el Help sin parar, y después escuchaba mucho un disco de Serrat cantando Machado. Eso lo escuchaba mucho también. Y después no sé, en la casa de mi madre no se escuchaba música, se leía mucho. Mi madre todavía lee mucho y no escucha música. Entonces, más adelante, como a los 9, 10 años, empecé a tener algunos cassettes. Mi madre, como no escuchaba música, no teníamos equipo de CD en lo de mi madre, teníamos uno de mi padre. Entonces, yo grababa cosas de CDs en lo de mi padre a cassettes, y me llevaba los cassettes a lo de mi madre y los escuchaba en la semana. Pero eso más 10, 11 también. Y después grababa mucho. En esa época los canales abiertos daban muchos programas de música. Podías, yo qué sé, Control Remoto, había uno en el 5, Estudio C, y todos esos los grababa en VHS y después escuchaba, los miraba. No sé, me acuerdo que tenía grabado un show de Fito Páez, tenía grabado el Live and Loud de Nirvana, que lo dieron, pero eso fue un poco más cuando tendría 12, cuando estaba por entrar al liceo.
El verano ese, antes de entrar al liceo, yo entré en el 96, o sea, el verano del 95, verano del 96, antes de entrar al liceo, Carbone hizo una cosa que eran los especiales de verano y pasaron un montón de conciertos, pasaron el Live and Loud de Nirvana, pasaron el Unplugged de Eric Clapton, pasaron uno de Sheryl Crow, y pasaron algo más, no me acuerdo qué. Yo los había grabado los 4 y los miraba mucho, creo que era uno de Paul McCartney lo que habían pasado. Y miraba mucho eso. Después había grabado el concierto aniversario de Jaime, que también lo pasaron ahí, creo que es un poco más adelante, 97 creo, y ese también lo grabé y lo gasté. Pero no, mi madre el acceso a la música lo tenía o llevándome cosas grabadas en cassette o mucho en VHS, que me gustaba mucho poner los conciertos y cantar arriba, y tenía un lampazo rosado, el mango era rosado clarito, como forrado de esos de nylon, que es de madera, pero forrado de nylon. Y ese era como mi guitarra. Y no sé, me acuerdo tener 10 años, estar tocando eso arriba de Nirvana, ponele. ¿Y ya te imaginabas en el lugar? Sí, no tanto eso. Me gustaba la idea de estar en la banda. No era tanto una cosa del público, digamos, de tocar en público. Sino me gustaba la idea de estar relacionándome con la banda, de estar tocando música con otra gente. Entonces ponía los VHS, giraba la antena del televisor que parecía una jirafa, o sea, me la paraba hacia mi boca y miraba la tele, tocaba esa guitarra que también funcionaba de bajo, y al lado tenía una mesa que era piano, entonces iba haciendo el show entero. Completo. Todos los shows de todos. Recién dijiste que a los 12 fue tu primer guitarra. Sí, 11, 12, no lo recuerdo bien. También coincide con la etapa liceal y eso, cuando ya se abren otras cosas. ¿Eso te marcó también para ir descubriendo diferentes estilos de música que quieres ser, o te formó para lo que después quisiste ser o fuiste? Sí, yo un poco antes. A mí una cosa que me marcó mucho fue cuando yo tenía 9 años. Mi prima Lorena, yo tengo una prima que tiene unos años más que yo, ponele que debe tener, yo qué sé, 4 años más que yo, capaz, una cosa así. Y cuando salió El amor después del amor, que era el disco más escuchado del mundo, en ese momento era como una cosa escuchabas en todos lados, mi prima quería ir al Estadio Centenario, que lo daban, y su madre no la llevaba, mi padre le dijo que la llevaba él. Y yo ahí me colé, no recuerdo bien cómo, pero eventualmente fui sumado a esa ecuación. Y fui a ese concierto y fue muy revelador para mí. Porque además Fito Páez estaba en un momento muy particular, ese disco es un disco muy particular, y estaba como un montón de cosas. Y en paralelo a eso, los mismos tíos de mi hermana es del segundo matrimonio de mi padre, los mismos tíos de mi hermana tenían un hijo también de la edad de mi primo, más o menos, que estaba copado en el momento que todos estaban copados, 95, ponele, con el Valentín Encina. Sí, 2 minutos. Sí, y ese disco me cambió la vida. O sea, un poco antes fue Fito Páez, y después el Valentín Encina me abrió las puertas de un mundo. Y después entré al liceo ya con algunas cosas que bueno, a los 11 me regalaron, me fui a Buenos Aires de cumpleaños, me regalaron ir a visitar a mi familia en Buenos Aires. Toda mi familia materna había en Buenos Aires. Me regalaron ir a Buenos Aires y mi tío me dijo que me regalaba un disco, y fuimos a uno que llamaba Music Tower, creo, que eran gigantes, una disquería gigante. Era 5 veces más grande de cualquier cosa que hubiera visto acá. Y me compré el Unplugged de Charly García en CD, lo grabé en lo de mi padre. Y me lo gasté ese disco también. Y entonces cuando llegué al liceo ya tenía, como había escuchado bastante Nirvana, por esta misma prima por la que había ido de Fito Páez, un poco después, un año después yo estaba escuchando Nirvana, habíamos visto la película de los Doors, que la había grabado, entonces llegué como con los Doors, los Beatles, que los tenía en mi casa, 2 minutos, no tenía mucha data, conocía 6 cosas. Jimi Hendrix, que lo conocía de
Yo era un niño un poco gris y miraba Siglo XX Cambalache, un programa de recuerdos que daba la televisión. Fernando Bravo y Tete Gustavo. Y en ese programa habían dado como un especial del Club de los 27. Entonces me lo había grabado yo. Que evidentemente ya me ven como esto, siempre tenía como el VHS pronto. Y había grabado eso y era un informe de 10 minutos que tenía 3 minutos de Jimi Hendrix, 2 minutos de Morrison, 2 minutos de Brian Jones y 1 minuto de Janis Joplin, ponele. Y esos 3 minutos de Jimi Hendrix me habían marcado la vida también. O sea, era muy poca la información a la que yo accedía de eso. Tenía otro montón de información del arte, pero que no tenía que ver con la cultura rock. Mis padres no tenían que ver con eso. Entonces, conocí algunas cosas y en el liceo fui agarrando un poco más de información. Igual era un momento donde, si bien no eran, yo qué sé, los 70, pero era un momento donde era todavía difícil acceder a las cosas. Yo no tenía plata, yo me compraba 2 discos por año, ponele. Me regalaban uno para mi cumpleaños y uno para Navidad, ponele. Sí, una cosa así. Más alguno que copiaba. Cuando entré al liceo lo que empezó a pasar, empecé a traficar cassettes. En mi escuela no había nadie que escuchara eso. Escuchaban Proyecto 1, yo qué sé, otras cosas. Y cuando llegué al liceo, empecé a tener esa como de poder acceder a cassettes. Y ahí me cambió mucho la cosa. Claro, el universo fue mucho más amplio de acceder a intercambios. Me regalaron ahí, un poco después de haber entrado al liceo, yo creo que para los 14, para los 15, me regalaron un equipo de audio. Entonces ahí se sumó poder tener CDs en mi casa, poder grabar la radio. Entonces ya empecé a grabar cosas de la radio. Yo escuchaba Dolina desde antes de los 11, entonces cuando lo empezó a pasar El Espectador, antes lo daba la 30, cuando lo empezó a pasar El Espectador, empecé a escuchar Planetario, y ahí empecé a encontrar, no sé, yo qué sé, escuchaba cosas que no había escuchado, Albert Pla, no sé. Y después mi viejo ahí, más o menos un poco antes, los fines de semana podía ver cable, y ahí grababa en TV un montón. Cuando era en TV que pasaba música así. Sí, no tengo idea en qué andan. Pero sí, empecé a hacer eso. Grababa muchos videos de eso. Y conciertos, quedaban muchos conciertos enteros, ¿viste? Que he hecho, tipo todos los unplugged, no sé, eso. Sí, esos primeros 2 años de liceo multipliqué mi información respecto a la cultura rock por mucho. No solo con la música, con las cosas que la gente te contaba, con las revistas que conseguía. Ahí mismo, cuando entraba al liceo, salió la Rolling Stone, Argentina. Entonces empecé a tener acceso a... Sí, a ver lo visual, a la moda, a todo lo que conlleva. Y a conocer bandas que no conocía, que no tenía ni idea. Porque en mi casa no había nada de eso y tampoco tenía hermanos mayores. O sea, no accedía a eso. Y ahí, esos primeros, yo qué sé, 11, 12, 13... Bueno, a los 14 conocí al Darno y ahí empecé a agarrar otro montón de información gigante. Pero está. Sí, no sé. Es muy dispersa la información que tengo. Hay cosas enormes de la música que conocí tarde y mal. Y algunas no llegué siquiera. Claro. Cosas que están buenas, que reconozco que están buenas, pero que las tendría que haber escuchado a los 16. Y no accedía a eso. Porque de hecho el Darno tenía un montón de información para mí, pero ninguna era de ese momento. Claro. Entonces, la música de mediados de los 90 hasta tiempo después, hasta tener banda ancha, de mediados de los 90 hasta el 2004, no... Te pasó, digamos. Me pasó por arriba, claro. Porque yo estaba escuchando lo que me pasaba a Arno Jans, lo que iban contando por ahí... Pero no tenía acceso a bandas nuevas, a bandas de ese momento. ¿Y tuviste alguna banda que te haya marcado? Nombraste a Charlie, Nirvana, mismo Fito Páez. Que vos ya con el conocimiento vasto hayas dicho o te hayas fanatizado, digamos, y después a lo largo del tiempo hayas visto que te haya marcado para lo que vos generaste de tu música. Yo escuché, todo eso que te dije para mí está en mí. Yo lo reconozco.
capaz que no lo reconocen los demás, pero yo encuentro todo eso en mí. El amor después del amor particularmente, y después ahí entré en una, cuando cumplí 12 años, salió La hija de la lágrima, no, 11 años salió La hija de la lágrima, antes del Unplugged de Charlie, me había faltado ese dato, fue clave que me lo regalaron. Me regalaron La hija de la lágrima, lo grabé en lo de mi padre y me regalaron un Walkman. Al mismo tiempo, en el mismo cumpleaños, digamos. Supongo que en el cumpleaños me regalaron el CD y el Walkman y yo después lo grabé. Pasaste a cassette. Pero lo que recuerdo lo recuerdo como una escena inaugural de mi fue cuando empezó a tener, yo tengo insomnio desde muy chico. Y lo recuerdo como el momento en el que el insomnio empezó a tener sentido, que fue porque yo tenía tenía orden de apagar la luz a las 12. Entonces el insomnio era una cosa horrible, que era estar con la luz apagada sin poder dormir, pensando cosas muchas horas. Capaz que no eran tantas, pero capaz me dormí 1:30 en ese momento, o 2, pero para mí era eterno. Y cuando agarré el Walkman, me acuerdo, me puse La hija de la lágrima con auriculares y me voló la cabeza. Fue como, bueno, me estaban engañando. En ese momento que estabas acostado, imagino, luego apagás y solo... escuchando ese disco y me voló la cabeza. Eso me pasó varias veces, como... Tengo mucha la sensación, me sigue pasando. Me pasó en diciembre de este año y del año pasado con el disco nuevo de ABBA. A mí, yo no escucho mucha música en mi casa. No me gusta escuchar música haciendo otras cosas, nunca. Me gusta escuchar música o bien sentado o bien sentado en un medio de transporte, mirando por la ventana. No me gusta lavar los platos escuchando música. Para eso escucho gente hablando, escucho noticias, no sé. Entonces, eso fue inaugural, fue fundacional en mi forma de escuchar música también. Al mismo tiempo, a mí me pasó una cosa que fue... Habíamos ido a ver a Fito Páez. Está todo... Sí. Es una nebulosa de años, pero está todo ahí condensado. Que habíamos ido a ver a Fito Páez y... me habían preguntado qué disco quería y yo quería El amor después del amor, porque lo habíamos ido a ver. Y no estaba El amor después del amor. Entonces mi tía Graciela me trajo Ey. Porque en la disquería le dijeron, no está está Ey, que es un disco, 2 discos anteriores a El amor después del amor. O sea, estaba antes, creo que está Tercer Mundo, y antes Ey. Y es un disco muy particular. Para un pibe de 10 años es mucho. Y yo recuerdo esa sensación de me estuvieron engañando. Había todo un mundo del que nadie me había contado. O sea, este disco tiene canciones como Resaca, ¿entendés? Que es tipo... Habíamos tomado 3 días sin parar, habíamos fumado y ya no hay nada que fumar. Y era como, ¿qué están hablando? Sí. Y muchas cosas que no entendía. Es un disco lleno de referencias, que es algo que hace mucho Fito Páez, que de hecho me resulta bastante molesto. Pero en ese momento cada una era como, ¿de qué está hablando? Claro, te abrió una curiosidad. Sí, era como que se cayó el velo atrás de lo que los adultos... que se les cayó la escenografía a los adultos. Atrás de eso había un montón de oscuridad. Viste, había... adicciones, travestis, violencia, suicidio, todo eso estaba en ese disco y para mí también me marcó mucho. Todo ese periodo es clave para mí. Bien, ahora vamos, después, bueno, fuiste, ¿qué momento dijiste, quiero ser músico? Y no sé, porque te debe pasar en un momento, se fue dando, ¿cómo...? No sé, que quería ser músico supongo que desde mucho antes, desde que usaba Lampazo. Lo que sí me pasó fue que en un momento yo me fui de mi casa bastante chico. Ya estudiaba en la Escuela Universitaria de Música, ponele, o sea, ya estaba metido. Y me fui de mi casa. El Larno fue clave también en eso, yo no conocía a nadie que se dedicara a la música. Y cuando conocí al Larno se me hizo natural, no solo él, sino un montón de gente que se dedicaba a eso. Y conocí un montón de cosas de eso, de cómo funcionaba, de los ensayos, de las pruebas de sonido, de cómo se arreglaba un boliche para ir a tocar, no sé, un montón de cosas.
Y como yo me fui temprano de mi casa, me fui recién cumplido 17 años. Y ahí estuve un tiempo largo dando vueltas en casas, viviendo con gente. Primero me fui a vivir a la casa de mi amigo el Tato, en el año, yo tenía 17, en el 2001. Los padres del Tato se habían ido a vivir a trabajar a Estados Unidos y a España, uno y uno, creo que era así. Se han ido a la mierda. Y el Tato tendría 20, yo tenía 17, y él tocaba la batería conmigo en una banda que teníamos. Y vivía sin los padres, tenía una casa que los padres la bancaban de allá. Entonces me invitó a vivir con él y viví un tiempo con él. Después viví en la casa, mucho más tiempo en la casa con una novia que vivía con sus padres y vivíamos con ellos. No sé, fui dando vueltas. Y ahí, en un momento me conseguí yo ahí trabajaba de repartir libros para Banda Oriental, que era un trabajo de algunos días al mes, repartir la colección lectores. Y ahí me conseguí, por medio de un amigo de mi padre, un trabajo en Orlando. Me invitó a trabajar en una empresa de software y hardware, de relojes de personal y control de accesos. No tenía nada que ver con ninguna cosa que yo hubiera imaginado para mi vida, jamás. Era ponerme un traje, ir a visitar o a los encargados de seguridad o a los encargados de recursos humanos de las empresas, lo cual eran personas que no tenían nada que hablar conmigo. Que se me notaba que el traje era de un abuelo, ¿entendés? Y ahí trabajé como un año. Me hizo muy mal, me empezó a volver loco ahí, a tener mucha angustia, mucha cosa. Y empecé a mandarme muchas cagadas, como cometer errores graves. Y todo eso en un momento, en vez de suspenderme, Orlando, que era amigo en familia, me dijo: che, te vamos a adelantar las vacaciones, necesitas parar un poco. Entonces me dieron 2 semanas de vacaciones. Y yo en esas 2 semanas escribí como 3, 4, 5 canciones, no sé, un montón. Que era algo que no hacía, que yo había hecho antes de empezar a trabajar ahí, durante ese tiempo no había hecho. Y cuando terminé esas semanas, dije, como está, ahora vuelvo copado al laburo porque está allá, como que me pude descargar, ¿viste? Mentira, entré a ese trabajo y fue tipo, no, yo quiero estar haciendo canciones. Claro. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces, en paralelo a ese trabajo empecé ya. Esas canciones son canciones que algunas están en el primer disco de Los Problems. Porque ahí ya estamos acercándonos a. Yo tenía 21 ahí, 20, 21. Ya estamos acercándonos a Los Problems. Y ahí empecé con Santi Peralta, guitarrista por años de Los Problems, hasta hace un par de años. Que también estaba en la misma, laburaba en un cambio, pero quería hacer música, y entonces empezamos, yo llevaba las canciones y las demeábamos en su casa, que tenía una computadora, grabábamos con el microfonito finito aquellos de las computadoras, sí. Tipo Colque, y con los monitores de la computadora, esos chiquitos con un volumen de cada lado, creo que tenía uno para los dos. Uno sí, uno solo. Esos blancos con gris, y el microfonito de ese de chatear, que igual eran condensadores al parecer. Y con eso grabamos el primer demo de Los Problems. Y al tiempo de eso, la volví ya estaba en cualquiera en el trabajo. O sea, cometía errores graves, uno atrás del otro. Tipo, no sé, mandé una cagada con una impresora y no llegué a presentarnos a una licitación que medio que teníamos todo para ganarla, medio que bombié la empresa. Y me echaron. Te invitaron a hacer música. Me echaron, me lo dijeron textualmente. Orlando me dijo, no te hacer música, esto no nos pagó. Y le hice caso. Ese momento, cuando salí ahí, ya estaba completamente decidido a que nunca más iba a hacer algo que me tomara todo el tiempo. Podía trabajar de otras cosas, de hecho lo hice, pero nada que me hiciera ir 5 días a la semana, 8 horas por día. No podía hacer las dos cosas. Y ya había decidido cuál iba a elegir. Sí, trabajé de mozo, trabajé en películas, no sé, hice un montón de cosas más, pero hice entradas para una enciclopedia, hice, no sé, muchas cosas. Cosas de medio tiempo. Pero sí, más que medio tiempo, zafrales, pero siempre, me dediqué a la música.
Bien, ahora llegamos al punto del leitmotiv, digamos, del podcast. Recorrimos tu proceso de cómo llegaste casi a ser Fue músico. larguísimo, ¿no? No. Okay. Y nada, bueno, el podcast se llama GG My Mind y cuestionamos esa frase de Neil Young que dice: el rock and roll no morirá jamás. Queremos preguntarle a personas que están en esa industria, en ese ambiente, que si es verdad que el rock and roll no va a morir jamás, si murió, si no murió, en qué está, hacia dónde va. ¿Cómo lo ves vos ahora en la actualidad? Yo estoy en unos días de pesimismo. Estoy saliendo del COVID, no estoy bien de ánimo. De todos modos, tengo que pensar. Lo he pensado muchas veces, no lo tengo claro, la verdad. No quiero arruinarte el programa porque no contestando solo justo la del leitmotiv. No, pienso algunas cosas. Pienso que... Es para filosofar igual. Sí, libre, sí. Pues entonces voy a buscar hielo para... Seguí corriendo, si querés. Bueno, estamos con el hielo pronto. Ahora a reflexionar y a filosofar un poco. No, yo pienso algunas cosas. A ver si me logro ordenar. La música no muere. En todo caso, olvida. Eso no implica que el material registrado pueda volver a la vida mucho después. No sería la primera vez en la corta historia de la música grabada que alguien olvidado en 1940 es recuperado en 1980. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todos los géneros musicales guardan algo del espíritu humano imperecedero. Entonces, yo qué sé, en Beethoven tenés guardada la intensidad del amor trágico, no sé. En las zambas tenés guardado el espíritu del hombre de la llanura. ¿Viste? Hay como un montón de cosas que están ahí y atesoran para siempre una cosa. Entonces, el rock guardó una forma de violencia, de intensidad y de espíritu vandálico que existirá siempre. El espíritu al cual se refiere siempre va a estar en algunas personas. De hecho, probablemente esté en todas las personas en algunos momentos de su vida y en distintos momentos del tiempo. Entonces, eventualmente, siempre puede volver a aparecer en esos lugares. Quiero decir, para mí, siempre va a haber espacio para que un pibe escuche a los Ramones y sienta eso mismo. Y le den ganas de patear cosas. Porque siempre va a haber gente con ganas de patear cosas. Por otro lado, lo que está muerto es la industria del rock, al parecer. Al mismo tiempo, siguen tipo Paul McCartney, los Rolling Stones y Bruce Springsteen siguen siendo los que venden más tickets en conciertos. También es cierto que va hacia el público viejo. Pero no deja de ser cierto eso. Y que incluso las músicas que vienen después, así como el Berlín de Lou Reed tiene un montón de cosas que pertenecen a la música culta del siglo, a la música clásica del siglo XIX, va a haber un montón de cosas en la música que hagan los pibes, que están haciendo los pibes y que van a seguir haciendo, que vengan del rock, y que el rock esté ahí guardando alguna cosa. Va a desaparecer casi todo, pero ya iba a desaparecer casi todo. Digo, yo qué sé, una industria que hizo tantos discos malos no puede pretender que se guarden todos. Yo qué sé, está lleno de basura. Sí. Lleno de basura. O sea,
el 90% del rock que se hizo es una mierda. Entonces, está todo bien que se muera. Yo qué sé. El Boo no se va a morir. No se va a morir los Ramones, no se va a morir David Bowie. Yo qué sé. Si se muere una banda de motos y cadenas que no sea Motorhead, no me parece mal. Me da lo mismo. Quiero decir, lo importante se va a salvar. Y va a perdurar mientras existan las formas de escuchar. Gente escuchando música, yo qué sé. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho esta reflexión. Bueno, la otra vez dije gracias. una cosa al respecto, que era que un amigo, cuando 2x3 sale algún músico viejo y dice, no, porque la música de ahora. Este amigo tenía una canción que respondía a eso, que decía muchas veces, nunca te veo en los recitales. La música, el rock está muerto para las personas que no van a los lugares, que no van a ver rock, que van a ver cosas de viejos lo que sé, van a ver artistas viejos y no sé qué. Si vos vas a ver pibes, está todo ahí. Incluso aunque lo que toquen, cuando vos lo escuches en grabado, no te parezca rock, cuando estás ahí, es lo mismo. Es música, toca fuerte para que las personas se muevan. Y eso al final era el rock, digamos. Bueno, ahora sí. Capaz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hey Hey, My My es una realización de 120. 120 somos Martina Costa, idea y conducción, Javier García, grabación y edición, Juan Balsas, grabación y edición, Federico Linder, comunicación, quien les habla, Paula Senatore, locución. Agradecemos por el apoyo a La Cretina, Casa de Arte y Aparte, y a Paula Enciso de León.